No hay todavía claridad respecto de las actas y hay muchos gobiernos de diferente color político e incluso de la misma vereda ideológica que hoy día están pidiendo las actas para generar transparencia y poder aceptar este resultado. No solamente Chile, hay varios que están incluidos, Brasil, por ejemplo, también Colombia, entre otros gobiernos. Estados Unidos también está recordando que es importante que se presenten justamente estos documentos y es parte de las presiones que hay para que el gobierno de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral también presente la evidencia y poder hacer oficial, ¿no?, a la luz del concierto internacional, este resultado de las elecciones presidenciales. La situación no es fácil, el tono de hecho que tiene en este momento Nicolás Maduro tampoco es el mismo que ha tenido antes o cuando asume nuevamente esta reelección. Para profundizar en esta posible ola migratoria que podría, a raíz de esta elección, de este resultado hasta este momento, llegar a nuestro país y a otros del continente, tomamos contacto con Mijaíl Bonito, ex asesor de política migratoria en el ex gobierno de Sebastián Piñera y socio además de Hurtado y Bonito Abogado. Mijaíl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto. Gusto para nosotros Muchas también. gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros conectado, Mijaíl. No sé si estaba por casualidad, digamos, escuchando esta última locución. Sigue hablando, en todo caso, Nicolás Maduro a esta hora, tratando de culpar a la comunidad internacional de que estarían inventando una narrativa en contra del pueblo, en contra de las elecciones. Primero, tu impresión respecto de todo este proceso, más allá de estas palabras en particular de Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que el proceso, primero, yo soy de la opinión que este no es el primer fraude que hace el gobierno de Maduro. Yo creo que ha habido fraude o ha habido a lo menos indicios importantes de fraude en elecciones anteriores. La diferencia es que en elecciones anteriores las diferencias entre la oposición y el gobierno en Venezuela en una elección eran muy chicas, de 2 o 3%, y eso es prácticamente imposible de manejar, digamos, de comprobar una acción fraudulenta. Pero en este caso estamos hablando de 36 a 40%. Eh, entonces es imposible esconder lo que está sucediendo. Es lógicamente a Maduro, al chavismo, le sucede exactamente lo mismo que al castrismo en Cuba. Muerto el líder principal, el resto de las personas que conforman esos gobiernos tienen tantas fechorías, han sido tan bribones, eh, han, han, han sido tales las violaciones a los derechos humanos, la pérdida de libertades del pueblo y sobre todo la corrupción, o sea, el robo descarado al erario venezolano, que estas personas no pueden salir del poder. Maduro y compañía no pueden salir del poder, básicamente porque si salen del poder se tienen que enfrentar a la justicia, ya sea la justicia venezolana nacional o incluso la justicia internacional en la CPI. Entonces, esto era bastante factible que Previsible. sucediera. Y yo creo que hay un déficit aquí que no solo chileno, es de casi todos los países latinoamericanos. Había que ponerse en el escenario de que sucediera un fraude de esta naturaleza Claro. y para eso había que tomar medidas, primero, contra el fraude, de apoyo a la oposición, etcétera, pero en segundo lugar también había que tomar medidas desde el punto de vista migratorio, Perfecto. porque cualquiera de las Sí. dos decisiones que hubieran salido del domingo Claro. iban a tener un impacto directo sobre los flujos migratorios de Venezuela en América Latina. Ahora, a esta altura, eso es contrafactual, no sucedió, ¿cierto? Estamos hablando de escenarios hipotéticos o de las cosas que se deberían haber hecho a la luz de los resultados, ¿no es Sí, así? claro, absolutamente. Pero Mijaíl, observemos si lo que sabemos que podría pasar. De hecho, la autoridad central y en el norte también se están preparando para lo que se ha llamado una diáspora 2.0, un nuevo éxodo también de venezolanos. Hay muchos venezolanos que estaban esperando este resultado para decidir finalmente si es que se quedaban o se iban. Se está esperando entonces que haya una nueva diáspora. Son casi 8 millones los venezolanos que se han repartido por todo el continente. Y ahora con este resultado, si nada cambia, muchos más podrían salir. Y de hecho Chile se estaría preparando, han dicho ellos, para enfrentar una nueva ola migratoria. ¿Cómo se puede hacer para evitar Yo, justamente que algo como eso pueda pasar, Mijaíl? Primero, me alegra mucho que Chile se esté preparando. Yo creo que todavía estamos a tiempo, las olas migratorias no son inmediatas. Yo Exacto. creo que vamos a estar hablando de esto ya con los primeros indicios o las primeras, o los primeros flujos, digamos, a partir de unos 30, 60 días. Eh,
Y aquí la ola migratoria, las estimaciones que yo he visto, hablan de alrededor de entre 3,5 y 5 millones de personas, y a Chile más o menos corresponde, por los flujos que se han tenido, alrededor del 10% de esto, digamos. Por lo tanto, podríamos encontrar que hasta alrededor de 500.000 personas puedan hacer ingreso o puedan tratar de hacer ingreso a Chile. Yo creo que son pocas las medidas que se pueden tomar, la verdad. La única medida real, importante, es el cierre de la frontera, el cierre de la frontera norte. Y para eso, para el cierre de la frontera norte, hay que solucionar el tema que nos produce Bolivia. Hasta que no se solucione la mala intención de Bolivia con respecto al movimiento irregular y de tráfico ilícito, ¿no?, de migrantes por su territorio para ingresar a territorio chileno, hasta que nosotros como Estado de Chile, no estoy hablando de gobierno, no voy a hablar de eso, hasta que nosotros como Estado no tengamos eso solucionado, el flujo irregular de migrantes venezolanos no se va a terminar. O sea, esto pasa necesariamente entonces por un acuerdo, por una triangulación para evitar y cortar el camino antes de que lleguen a este lugar. Además, como dato, Mijaíl, también tú sabes, muchas de las reconducciones no se han logrado. Sí, ojo acá, sí, por eso mismo lo digo, porque con Perú se logró establecer en el territorio fronterizo una situación de cooperación entre las dos policías. Por lo tanto, la reconducción hacia el Perú está funcionando perfectamente. Ahora, el problema de Chile hoy día es que el gobierno chileno, a principios del año 2022, cuando se dio cuenta, o sea, a principios de su gobierno, cuando se dio cuenta de que Bolivia no permitía la reconducción de ciudadanos no bolivianos o de personas no bolivianas de vuelta a su territorio, aun cuando hubieran salido y hubieran sido detenidas en flagrancia por ingreso al territorio nacional chileno desde el territorio boliviano, la respuesta del gobierno de Chile, además de ilegal, fue una resolución que prohíbe la reconducción hacia Bolivia de personas no bolivianas. Lo que supone además que es un acto administrativo absolutamente ilegal porque está yendo contra ley expresa, contra la ley 21.325, ley de inmigración extranjería. Pero más allá de eso, si no funciona desde el punto de vista de la conversación, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la fineza diplomática, el problema sigue existiendo, las personas siguen ingresando y el flujo disminuye un poco, aumenta, dependiendo de cómo se estén moviendo los migrantes y cómo se estén moviendo las mafias de tráfico de migrantes. Pero el flujo se tiene que acabar de alguna manera. Y yo creo que la forma específica es sometiendo a Bolivia a las mismas condiciones que se le somete a cualquier migrante que llegue a este país. Muchos departamentos de Bolivia dependen en su economía, en muchos casos, de que haya bolivianos que vengan a Chile a trabajar en la zona norte o en otras zonas del país, sobre todo como temporeros, jornaleros, etc. Estamos hablando de miles de personas, decenas de miles de personas, quizás cientos de miles. Hay un visado que es muy fácil de obtener para los bolivianos, que es el visado Mercosur, que solamente se consigue con pasaporte, y se puede solicitar con pasaporte y antecedentes penales inmaculados, digamos. Pero además de eso hay un tránsito fronterizo entre Chile y Bolivia que es absolutamente gigante. Entonces, cuando Bolivia se niega de forma prácticamente hostil a cerrar la frontera o su responsabilidad, que es que no atraviesen su territorio para llegar a territorio chileno, sí, y que después no lo recibe de vuelta, lo que Chile tiene que hacer es, uno, suspender la visa Mercosur con Bolivia, para que sean los ciudadanos bolivianos los que obliguen a su gobierno a tomar una medida y decirle claramente por qué se está haciendo. Se está haciendo porque el flujo migratorio desde Bolivia hacia nuestro territorio es un flujo migratorio irregular convalidado por el gobierno boliviano. Y en segundo lugar, hay que implementar una visa de turismo a ciudadanos bolivianos, porque así los ciudadanos bolivianos no van a poder venir a territorio nacional y después retirar esas platas que trabajan aquí con mucho esfuerzo, por supuesto, hacia Bolivia, y con eso se presiona al gobierno de Bolivia. No tiene nada que ver que ellos vengan a trabajar porque vienen la mayoría de forma regular,
pero tiene que haber una presión con Bolivia o efectivamente no va a haber ninguna manera de impedir el ingreso de esas 500.000 personas de que estamos hablando. O sea, y sin eso no se podría hablar de fronteras cerradas, como piden muchos personajes. Sin eso, perdona, pero sin eso ni siquiera puedes hablar de política migratoria. No. Uno no puede tener política migratoria cuando todos los días le ingresan 500 personas, 300.000 de forma irregular. No hay forma de organizar la migración así. Perfecto, gracias por esta mirada. Mijael Bonito, socio de Hurtado. No, muchas gracias a Abogados. ustedes. Gracias por estar en Mega Noticias. Hasta Chao, luego. chao.